Este día quiero hablarles acerca de un tema sumamente especial, expertos en toda obra. Me di cuenta que Dios está interesado en una generación experta en toda obra. Y voy a explicar por qué. Porque los tiempos que nos han tocado vivir son tiempos muy peligrosos. Y la Biblia nos enseña que en los postreros días vendrían muchos falsos maestros. Y hay un gran peligro en este tiempo que nos tocó vivir a nosotros, porque la falsedad es uno de los elementos que va a hacer que mucha gente vaya hacia la perdición. Y déjeme decirle, no es el propósito de Dios que nadie se pierda. Por eso hoy más que nunca tenemos que preocuparnos por permanecer en la verdad. Hoy más que nunca tenemos que permanecer en su palabra. Su palabra es la verdad. Amén. Así que cualquier enseñanza que esté desligada de la palabra de Dios, cualquier enseñanza que esté descontextualizada, aunque se utilicen algunos textos para querer explicar algunas cosas, pero cuando se saca de contexto la escritura, se puede utilizar para cualquier cosa y se presta para cualquier cosa. Y eso es lo peligroso de desconocer la palabra de Dios. Así que yo les invito a que me acompañe a la escritura. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Y vamos a leer de ahí los versos 15 y 16. Voy a leer en la versión de la Biblia del lenguaje sencillo. Dice: también he puesto a tu servicio una gran cantidad de obreros, albañiles, carpinteros y gente que sabe cortar piedras. Además te ayudarán muchísimos obreros expertos en todo tipo de trabajo, en oro, plata, hierro, bronce. Así que adelante y que Dios te ayude. Qué importante es que nosotros seamos conocedores de la palabra de Dios. Entonces, y he dicho que es muy importante por las razones expuestas anteriormente, porque algunas personas vienen a veces con una Biblia en la mano y sacando textos fuera de contextos lo pueden llevar a la convicción de que usted y yo podemos estar equivocados. Y entonces ese es el peligro de cuando uno desconoce la Biblia, que cualquiera lo puede convencer de cualquier cosa. Déjeme decirle que de ahí es de donde surgen tantas sectas diabólicas, aún nacen en la distorsión de la palabra de Dios. No te olvides tú que Luzbel era el sello de la obra de la perfección de Dios, dice la Biblia. Tú eras el sello de la perfección de Dios. Sin embargo, siendo Luzbel un conocedor de la palabra, siendo Luzbel un conocedor de lo que Dios tenía para él como propósito, se apartó del propósito queriendo ser igual que Dios. Y ese día perdió todo lo que Dios le había concedido de gracia. Así que muchas personas van a dejarse persuadir por un espíritu de error que está operando en estos postreros días, y nosotros tenemos que estar bien apercibidos a través del espíritu para evitar ser engañados y para evitar terminar como muchos que van a dejar la fe a un lado. Muchos van a apostatar de la fe y seguirán doctrinas de demonios, doctrinas diabólicas. Así que mucho cuidado con esto. Aquí en el contexto se nos está hablando de la obra del templo, de la construcción del templo, y dice aquí que hay obreros, albañiles, carpinteros, gente que sabe cortar piedra y obreros expertos en todo tipo de trabajos, en oro, plata, hierro y bronce, y todos estos juntos iban a ayudar a la edificación del templo. Ustedes saben que a través de la historia han habido muchos templos. Yo quiero centrarme en uno solo en esta oportunidad, pero déjenme decirles que aunque muchos diccionarios pongan la palabra experiencia sinónimo como experto, yo quiero decirle que no significa lo mismo. Un experto es alguien que es hábil o entendido en una actividad. O sea que es alguien que no solamente tiene la teoría en su mente, sino que a través de la actividad, de la práctica, ¿sí?, se ha hecho un experto en la materia.
Ustedes pueden, por ejemplo, conocer a personas que se gradúan de cierta profesión, hacen maestría en esa profesión, pero no tienen ninguna experiencia en la profesión, nunca han laborado en eso. Es decir, que la experiencia no es lo mismo que el ser un experto, ¿sí? La habilidad te la da a ti ciertamente la experiencia, pero no quiere decir que la gente experimentada sea gente experta. Hay gente que son empíricos. Son gente que son muy capaces de hacer muchas cosas, pero teóricamente no le pueden explicar a usted cómo es que hacen los procedimientos. O sea que no son gente experta, puesto que no saben manejar ciertos conceptos que son necesarios saber manejar para ser considerado una persona experta. Entonces es importante que ustedes y yo sepamos que un experto es alguien que es hábil, entendido en una actividad, y es una persona que puede ser experimentada en teoría, pero si no ha practicado nada, no tiene ninguna experiencia, por lo tanto no puede ser un experto. Sin embargo, cuando nosotros en Cristo no tenemos experiencia ninguna, entonces hemos dado el primer paso que permite que podamos llegar a ser expertos. Déjenme explicarle eso, porque eso suena como algo extraño, ¿verdad? Dios está haciendo una obra muy extraña en cada uno de nosotros, y es así como Dios trabaja, ¿verdad? Dios elige gente que todavía no está capacitada, gente que no está habilitada para un propósito. Sin embargo, Dios la elige con un propósito a la vez. Yo quiero que usted lea conmigo dentro de un instante lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto, pero déjeme explicar que el término que se utiliza en la Biblia en hebreo para experto es hakam. Ese término en hebreo que se está utilizando ahí significa sabio, inteligente, diestro, ingenioso, astuto, avisado, excelente, experto, hábil, maestro, perito, prudente, saber, sabio. Así que eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros con respecto al manejo de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y para ello yo quiero ponerle este texto a usted, que lo va a ayudar un poco y lo va a incentivar a usted como me incentivó a mí el escucharlo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 26, y leeré hasta el versículo 29, dice lo siguiente. Estoy leyendo en la Biblia del lenguaje sencillo. Dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Ustedes saben que cuando el Señor comenzó a seleccionar a sus discípulos, no se fue a la universidad, no se fue a los lugares donde estaban reunidos los fariseos o donde estaban reunidos los escribas, donde estaban la gente que había leído, la gente que era docta, la gente que era instruida, sino que el Señor se fue con gente sencilla, y a gente aún sin letras los llamó para que fueran sus discípulos. Así que Él tuvo una recolecta de 12 discípulos, dentro de los cuales habían algunos que sí eran diestros manejando la lectura, manejando la escritura, pero otros no lo eran. Otros eran prácticamente ignorantes, eran personas indoctas. Y la Biblia aquí nos está recordando a los discípulos: ¿quiénes eran ustedes? Recuerden quiénes eran. Y entonces está diciendo en el verso 27: si aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Aleluya. Entonces note qué interesante, que mientras el mundo nos descalificaba para cualquier cosa, Dios dice: este me va a servir a mí y me va a servir para mucho. Y Dios puso su mirada en nosotros, y debemos estar agradecidos porque Dios haya puesto su mirada en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos de eso? Amén. Él nos vio en nuestra condición, nos recogió, nos lavó, nos limpió y nos está restaurando y nos está enseñando, nos está instruyendo para la honra y la gloria de su santo nombre. Ahora note el verso 28. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables, de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha mostrado que en realidad esa gente no vale nada.
Aleluya. Y note el siguiente versículo ahora, que es muy importante. Note lo que dice aquí la escritura, versículo 29. Por eso, 29 y 30, por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. O sea que venir a Jesucristo en primer lugar nos hace sabios. Y en segundo lugar, vemos nosotros que nos hace aceptos delante de Dios como parte de su pueblo. Y en tercer lugar, nos ha concedido a través de Jesucristo la vida eterna. ¿Le puede usted dar un fuerte aplauso al Señor por eso? Aleluya. Yo creo que Él se lo merece. Aleluya. Él nos eligió a pesar de nuestras incapacidades. Y cuando el Señor estaba seleccionando a sus discípulos, humanamente hablando, ellos no eran los calificados, porque vuelvo a decir, en el concepto rabínico solamente se le podía dar un título a alguien de importancia cuando había cursado una escuela rabínica, cuando había estudiado bajo los lineamientos de un rabino. Y entonces ninguno eran calificados para eso, porque había algunos de ellos, como el caso de Pedro, por ejemplo, que era un hombre sin letras, era un hombre del vulgo, pero a Dios le plació en su gran misericordia, ¿sí?, tomar a los que no eran, para que los que eran y se creían muy importantes supieran que delante de Dios no valen nada. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Amén. Ahora note un detalle. Cuando aquí la Biblia está hablando en expertos en construcción, basándome en el texto que tomé como base y les hablé que estaba hablando de la construcción del templo, en la Biblia aparecen 6 templos en los cuales Dios habitó. Número 1, el tabernáculo de Moisés. Si usted va a Éxodo 25, dice la Biblia en el verso 8 que Dios habló a Moisés y le dijo que hiciera un tabernáculo para habitar en medio de ellos. El propósito de ese tabernáculo en medio del desierto era que Dios quería mudarse para estar ya no en el cielo, sino juntamente con su pueblo en aquel campamento, habitando bajo aquella tienda llamado el tabernáculo de Moisés. Ustedes saben que al correr del tiempo, el tabernáculo de Moisés prácticamente se convirtió todo aquello en un ritualismo y se perdió la devoción por la presencia de Dios. La gente se volvió costumbrista, como muchos acostumbran, por ejemplo, a llegar a la iglesia, pero no tienen esa pasión por Dios, no tienen esa pasión y esa devoción por encontrarse con el Señor cada día, ¿sí? Y así fue que cuando hubo una decadencia espiritual dentro del pueblo y ya Dios dejó de hablarles, el sumo sacerdote Elí estaba allí con 2 hijos perversos que se robaban las ofrendas del templo, que aprovechaban las vigilias de la noche para meterse con las mujeres, que su testimonio estaba por el suelo y que eran hijos, dice una versión, hijos de Belial, hijos del diablo, los 2 hijos del sumo sacerdote. Así que vemos nosotros el testimonio malo de una persona que había perdido la sensibilidad espiritual. Y la Biblia dice que Dios, estando en silencio, comenzó a hablarle a un niño que entró al tabernáculo. A un niño que desde que antes de nacer fue ofrecido para Dios. Estoy hablando de Samuel. Y la Biblia dice que Samuel dormía donde estaba la presencia del Señor. Él dormía justamente en el lugar donde solamente una sola vez al año el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Sin embargo, el niño entraba todos los días, todas las noches, y ahí dormía. Y allí un día el Señor comenzó a hablarle: Samuel, Samuel. Y él no sabía que Dios podía hablar, hasta que finalmente el sumo sacerdote Elí le dice: cuando vuelvas a oír esa voz, debe ser que Dios te está llamando. Dile: heme aquí, Señor. Y cuando le dijo así, Dios comenzó a trabajar con él, ¿sí? Porque Dios tenía un relevo sacerdotal a través de aquel niño, por cuanto aquel otro se había
descarriado, aquel otro había abandonado la pasión por la presencia del Señor. Así que después el arca fue sacada del templo, ustedes saben, por una acción de los hijos de Elí, que sacan el arca del templo, y luego miramos nosotros que sin arca todavía llegaban ellos a Gabaón para adorar a Jehová. O sea, sin presencia de Dios estaban adorando en aquel lugar. Hay muchos lugares que en un determinado momento fueron visitados por Dios, donde la presencia de Dios se hizo manifiesta y donde Dios dijo un día: ya no me agradan esta gente, me voy de este lugar, y se fue. Y la gente sigue llegando, pero allí no hay presencia de Dios. Sigue habiendo reuniones, pero allí no hay presencia de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? Y eso ocurrió en el tabernáculo de Moisés. Y entonces Dios preparó un relevo en un jovencito que llegó a ser hombre conforme al corazón de Dios. Estoy hablando de David. Y ahí está la tienda del tabernáculo de David, que era una simple tienda de campaña, pero que había una devoción intensa 24/7. Había una adoración constante en el tabernáculo de David. Y este tabernáculo era una simple tiendecita comparada con el tabernáculo de Moisés, que era majestuoso, ¿sí? Sin embargo, allí había una presencia maravillosa del Señor. Pero posteriormente se hizo el templo de Salomón, y cuando fue inaugurado ese templo, dice que la gloria del Señor descendió en aquel lugar poderosamente. ¿Sí? Tal y como había sucedido con la dedicatoria del tabernáculo de Moisés, y tal como estaba sucediendo todos los días en el tabernáculo de David, ahora cuando se inaugura el templo de Salomón, el templo que Salomón construye con el dinero que su papá le había dejado y con todas las herramientas que su papá le había dejado, dice que la gloria del Señor llegó a ese lugar a visitarlo. Pero posterior a eso vino un declive espiritual, y entonces tuvo la necesidad de levantar otro templo, en el tiempo de Zorobabel, cuando ellos estaban en la esclavitud en Babilonia, y hubo una restauración del templo. Y luego miramos nosotros que vino el tiempo de Herodes, cuando fue hecho majestuosamente ese templo, y los discípulos admirados de ese templo le dijeron: Señor, ¿no te da admiración ver toda esta obra tan majestuosa? Y el Señor les dijo: de verdad, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Y todos esos templos fueron visitados por el Señor en momento determinado, pero de repente la presencia de Dios se iba. Y entonces, después de ese quinto templo, que es el templo de Herodes, vino el sexto templo, que dijo Dios: ahora ya no voy a habitar más en lugares hechos de manos de hombre. Ahora voy a habitar en el corazón de aquellos que me creen. Y es el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Así que cuando nosotros creemos en Jesucristo, el Señor viene y se muda dentro de nuestro espíritu. Y los que hemos nacido de nuevo tenemos un espíritu vivificado con la presencia del Señor en nuestro corazón. A ver cuántos tienen a Cristo en su corazón. Qué lindo, qué precioso, ¿verdad? Entonces, otros que faltan por construir será el tercer templo, el templo que los israelitas deben de construir para restaurar la adoración. Ustedes saben que desde hace tiempo que ellos, desde los días de Herodes, ese templo pues dejó de existir y los judíos fueron dispersados. Y ahora que los judíos han regresado, ¿verdad? Y que se están por cumplir 70 años de su regreso a Jerusalén, ellos están reconstruyendo un tercer templo donde se sentará un personaje de liderazgo mundial. Y va a decir a mitad de la semana 70, dice la Escritura, que se va a sentar allí para decir: yo soy Dios, es a mí a quien hay que adorar. Y se manifestará el anticristo públicamente. Y entonces vendrá ahí también una destrucción sobre aquel lugar. Y posteriormente, cuando el Mesías venga, habrá otro templo. Será el octavo templo. Y en aquel octavo templo será un reinicio donde todas las naciones tendremos que subir a Jerusalén a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Sí, pero yo quiero hablar del sexto. Yo quiero hablar de aquel templo no hecho de manos de hombres, sí, que es el templo del Espíritu Santo. Quiero hablar de nuestras vidas. Ahora, nosotros que somos el templo del Espíritu Santo, estamos siendo trabajados en la actualidad. Constantemente hay una obra de Dios en nosotros, y para ello dejó el Señor
claramente expertos en toda buena obra. Dejó obreros, dejó carpinteros, dejó todo ese tipo de trabajadores que están obrando para la restauración del templo, que es la iglesia, que somos tú y yo. Ahora, en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, y note el calificativo que nos llama ahora, dice que somos piedras vivas. Dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está diciéndonos claramente que nosotros somos el templo, pero también somos el sacerdote. ¿Sí? Hay una función doble. Somos los receptores de la presencia de Dios, pero somos los que ministramos a Dios también. ¿Sí? No sé si lo puede usted seguir. Es como el tabernáculo de Dios que vino a la tierra. La persona de Cristo Jesús es el tabernáculo de Dios que vino aquí a esta tierra y habitó entre nosotros los hombres, los seres humanos, ¿sí? Pero que ahora Él después ocupó una función doble, la función de cordero que fue ofrecido en sacrificio, pero Él también era el sacerdote que estaba ofreciendo su vida en sacrificio. ¿Lo puede ver? Una función doble. Pues así mismo nosotros estamos en una función doble en la actualidad. Usted y yo somos, ¿sí? Bueno, yo diría que está triple, porque en primer lugar somos el templo. En segundo lugar somos los sacerdotes que presentamos la ofrenda por medio de Jesucristo a nuestro Padre Celestial. Y en tercer lugar somos la ofrenda que nos presentamos a Dios como olor grato para Él. ¿Sí? Es interesante todo esto es muy interesante poder ahondar en esos conceptos y ver cada una de esas cosas. Pero yo quiero que usted y yo nos acerquemos entonces al texto con el cual iniciamos, ¿verdad? En primer libro de Crónicas, capítulo 22. ¿Sí? Y veamos lo que está diciendo, porque está hablando de 5 representantes que fueron dejados para la edificación del templo en aquella temporada, pero que ahora vamos a tomar la figura al ser 5 también los que están trabajando en este templo que el Señor dejó, que somos usted y yo. ¿Sí? Hay un paralelismo entre el trabajo de los edificadores del templo, que fueron 5 en aquellos tiempos, como en este tiempo el Señor dejó a 5 ministerios para que trabajen en la obra de la iglesia, que trabajen en la vida de la iglesia para la gloria y la honra del Señor. Amén. Entonces note que estos edificadores son obreros, albañiles, carpinteros, gente que sabe cortar piedra y expertos en toda obra de oro, plata, hierro y bronce. Yo quiero solamente que usted vaya entendiendo este detalle, que en esta figura maravillosa vamos a ver el accionar de Dios, cómo Dios actúa y cómo Dios elige los ministerios. Así como, por ejemplo, en nuestra mano tenemos 5 dedos y cada uno de ellos tiene una huella particular, cada uno de ellos son totalmente diferentes en tamaño y en diseño, ¿sí? Asimismo son los ministerios en el cuerpo de Cristo. Son los 5 diferentes totalmente. A unos constituyó Dios apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios. Dice claramente con qué fin los constituyó. Capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, para que hagan la obra constructora del edificio de Dios, no hecho por manos de hombres, sino que fuimos hechos por la mano de Dios. ¿Sí? Así que la mano de Dios, que está representada en los 5 ministerios, está trabajando con la iglesia, está moldeando a la iglesia, está trabajando en una restauración de nuestras vidas, para que al final lleguemos a ser nosotros la ofrenda de olor grato que será presentada delante de Dios, pero también lleguemos a ser nosotros el edificio donde Dios se complazca en habitar entre nosotros. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Muy bien. Entonces veamos cada uno de estos ministerios en acción. En primer lugar, los obreros están representando al ministerio apostólico, quienes, enviados por el Señor para edificar la iglesia, ¿sí? Hacen una función primordial. Ustedes saben que hemos hablado en otra oportunidad que los ministerios están representados en la mano de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia,
el dedo pulgar, por ejemplo, que representa el dedo apostólico, que es la base de los 4 ministerios restantes, cuando usted pone su mano así, se da cuenta que donde termina comienzan los demás. ¿Sí? Mire su mano, por ejemplo, se da cuenta de ese detalle tan simple. Son simples detalles didácticos que nos ayudan a entender la obra de Dios aquí en la tierra. Ahora noten un detalle muy importante. En la antigüedad, no sé si se recuerda usted, que hubo un momento en que a los hijos de Barzilai le cortaron ¿qué? Los pulgares de las manos y de los pies. ¿Cuál es el propósito de que una persona no tenga pulgares en las manos y en los pies? Déjeme decirle que cuando no hay pulgares en las manos y en los pies, hay debilidad. No es lo mismo, por ejemplo, que yo agarre este objeto con mis 5 dedos y lo apriete, a que yo lo agarre con estos solo 4 dedos. Porque si así lo hago, usted se va a dar cuenta de la debilidad tan grande que tengo yo al agarrarlo tan solo con 4 dedos. Porque cualquiera que quiera arrebatarme de mi mano este instrumento lo va a lograr con mucha facilidad. Aquí yo no voy a dejar que me lo quite muy fácilmente, pero si él hace mucho más fuerza, yo sé que él me lo va a quitar más fácilmente de la mano. Pero si yo lo agarro con los 5 dedos, a él le será mucho más difícil sacármelo de la mano. Yo quiero decirles que cuando uno ha perdido el ministerio apostólico y la iglesia a través de los tiempos, se perdió ese ministerio, fue anulado el ministerio apostólico. Yo quiero decirle que el Señor en la palabra nos deja claramente entendible que estos ministerios no eran para ser quitados ninguno de ellos. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo van a estar esos ministerios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura del varón perfecto. Mientras la iglesia no llegue ahí, va a haber apóstoles, va a haber profetas, va a haber evangelistas, va a haber pastores, va a haber maestros. Al correr del tiempo, en la historia de la iglesia, cuando el Señor fue levantado y los primeros apóstoles fueron perseguidos y murieron, ¿sí? Vino una decadencia en la vida de la iglesia, un bajón espiritual de toda esta persecución. Permitió que la gente se apartara un poco de las sagradas escrituras, así que las reuniones se volvieron más emotivas que otra cosa, y todo estaba en la emoción y en el saber de que por lo menos podían estar juntos gente con la misma fe, pero se echó a un lado las sagradas escrituras, y por eso la iglesia anuló 2 ministerios, los proféticos y los ministerios apostólicos. Y hoy en día es con mucha facilidad que usted escucha hablar de evangelista, el evangelista fulano de tal, y son muy bien aceptos dentro de toda la iglesia. Y los pastores somos muy bien aceptos dentro de todas las congregaciones. Pero cuando se habla del ministerio de magisterial, se habla de los maestros de escuela dominical. Y estos no son el ministerio de maestros en la iglesia. ¿Y quién fue el que dijo que los apóstoles fueron nada más 12 cuando Judas fue sustituido por Matías? Y luego viene Pablo detrás de esta nueva camada de apóstoles. Y luego usted lee la Biblia en la primera carta a Tesalonicenses capítulo 1 verso 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Y cuando usted lee el contexto, en el versículo 14 dice, y nosotros como apóstoles de Cristo. Y cuando usted lee Romanos capítulo 16 versículo 7, encuentra a Epafrodito, que era apóstol de Jesucristo. Y encuentra en la Biblia que se está hablando de Bernabé, que juntamente con Pablo llegó a ser apóstol de Jesucristo. De manera que la lista dentro de la iglesia, como ustedes ven, va mucho más allá de los 12 que eligió el Señor. Entonces habrá 12 apóstoles del Cordero que estarán dirigiendo cuando venga el tiempo milenial, estarán cubriendo cada una de las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Cordero. Pero la iglesia estará cubierta por los apóstoles del Espíritu. ¿Se da cuenta? Y entonces es importante esto. Y por haber quitado los ministerios apostólicos, es que muchas congregaciones están muy débiles en la palabra, en el conocimiento de la palabra, porque justamente una de las funciones apostólicas es afirmar a la iglesia en la doctrina apostólica del principio. No
nueva doctrina, sino la que quedó plasmada, que escribieron los apóstoles Pablo, Pedro, Santiago. ¿Sí? Entonces estos son ministerios que Dios levanta con una gracia maravillosa para poder entender, son entendidos en el conocimiento de la Escritura para edificar a su vez a los ministerios proféticos, evangelísticos, pastorales y magisteriales dentro del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces es una función muy particular que se ha perdido, y por eso hay muchas iglesias que son muy débiles doctrinalmente hablando, y cualquier soplido del enemigo ¡fuam!, se trae abajo la iglesia entera y divide la iglesia completa, y cada quien sale desbandado, cada quien por su lado, porque no hay fortaleza. Y cuando la Biblia está hablando de estos 5 ministerios, está hablando de gente constructora, de gente que cada uno ejerce una función en particular. Los obreros, dije ahorita, representan el ministerio apostólico, que sientan la doctrina apostólica. La Biblia dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Déjeme decirle que el ministerio apostólico genuino, porque los hay genuinos y los hay falsos. La Biblia misma registra en el libro de Apocalipsis que algunos que dicen ser apóstoles pero no lo son, especifica Juan en la revelación de Jesucristo dada para los últimos días en el libro de Revelaciones. Dice, algunos que son apóstoles pero no lo son, son sinagoga de Satanás. Así dice la Biblia. Por favor, lea la Biblia. No diga que pastor que predica duro. No, yo no estoy predicando duro. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Que hay algunos que se han enganchado al ministerio apostólico, no han sido llamados por Dios, no han tenido las evidencias de un genuino ministerio apostólico. En primer lugar, llamado por Dios. En segundo lugar, que ha tenido una revelación de Jesucristo, ha visto a Cristo cara a cara, como lo vio Pablo, sin andar con él durante los 3 años y medio, pero lo vio después en revelación, personalmente, cuando subió al cielo. Ahí habló cara a cara con Jesús. Y Jesús le explicó a Pablo algo que él no vio cuando estuvo en el ministerio, cuando sucedió en los días en que él estuvo en la tierra. Le digo, porque en la noche que yo fui entregado, tomé el pan y lo partí, se lo di a mis discípulos. Y quien habla de la mesa del Señor es Pablo. Y Pablo no estuvo en ese momento, pero se lo contó Jesús mismo. Y por eso él dice, el evangelio que yo les he predicado no me lo enseñó hombre alguno, me lo enseñó el Señor. Entonces, una persona que es llamada por el Señor para el ministerio apostólico tiene que haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, una revelación extraordinaria que no todo el mundo ha visto a Cristo. Ustedes saben. Entonces no todo el mundo puede llamarse apóstol. Y en tercer lugar, tiene que tener una obra que respalde el ministerio apostólico. Como decía el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio apostólico, ¿no sois acaso vosotros mi obra en el Señor? Hay gente que dice que son apóstoles y usted le pregunta, ¿y cuántas iglesias usted está cubriendo? No, yo tengo un grupito de gente ahí, 15, 20 gente, y ya se llaman apóstoles. La Biblia dice que los que se enganchan a eso son sinagoga de Satanás. Perdón, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y ese es el problema, y por eso hay mucha gente que mira a los falsos apóstoles y dice, no, esos son unos herejes, y los que creen que los ministerios apostólicos son herejes. Hermano, en que haya falsos no implica que no haya genuinos y verdaderos, porque va a haber falsos maestros también. Y habrá falsos profetas también. Y habrá pastores que se apacentarán a sí mismos y van a trasquilar a las ovejas. Así lo dice la Biblia. Quiere decir que dentro de los 5 ministerios habrá falsedad en todos los aspectos. Pero no significa eso que no haya genuinos y verdaderos. Entonces, note un detalle. Esto implica que la iglesia no debe de ser edificada sobre ideas modernas, sino sobre la herencia espiritual de los apóstoles y los profetas.
Cuando la Biblia dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, no es que van a venir gente que van a traer una doctrina nueva. No, porque esta es una revelación que Dios me la dio a mí exclusivamente. La palabra de Dios dice, escúcheme, que ninguna palabra de Dios es de interpretación privada. Así que lo que deben de mostrar los genuinos ministerios apostólicos son las doctrinas que quedaron plasmadas en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento para fortalecer a la iglesia en la doctrina del Señor y edificar a su vez a los demás ministerios y al resto del cuerpo de Cristo a través de la obra ministerial ejercida por el Espíritu a través de ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces los ministerios apostólicos están para sentar la doctrina en la iglesia, pero no la doctrina que ellos se inventaron, sino la doctrina que quedó plasmada en la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia que se cubre, ¿de dónde sale eso? Pues sale de la Biblia, mis hermanos. Ustedes saben que la Biblia nos habla de la importancia de estar cubiertos ministerialmente, y en el caso de las mujeres, cuando oran o profetizan, es necesario que se cubran, dice la Biblia, por causa de los ángeles. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, explica eso con mucha claridad, hermanos. Pero la mayoría de iglesias no se cubre. Pero hay iglesias mucho más grandes que la de ustedes y ellos no se ponen velo. Espéreme un momentito. El que haya iglesias más grandes que las nuestras no significa necesariamente que están en el orden correcto. ¿Usted quiere más gente que se congregue en Puerto Rico cuando se une la iglesia de Mita en Aarón? ¿Y usted quiere coro más grande que tienen esa gente y orquesta musical más grande que la que tienen esa gente? Más de 100 personas tocando instrumentos de viento, de cuerda, de toda clase y de toda naturaleza, con unas voces extraordinarias, cantando himnos supuestamente para Dios, pero no son para Dios. Porque la secta Mita en Aarón es una secta diabólica, perdone que lo diga de esa manera, pero todo aquel que dice, según dice Juan el evangelista en una de sus cartas, dice: todo aquel que no cree que Jesucristo, siendo Dios, vino y se encarnó aquí en esta tierra y se hizo hombre, es anticristo. Entonces ellos no creen en eso, no creen que Jesucristo es Dios en primer lugar. Y lo segundo que creen, que lo descarta de toda línea de la verdad, es que ustedes saben que la secta se llama Mita en Aarón, porque cuando Mita, que era la líder de esa congregación que decía ser el Espíritu Santo, muere, estaban esperando que como Jesús resucitara al tercer día, pero al tercer día lo que tenía era un mal olor que nadie lo aguantaba. Entonces el otro dijo: el espíritu de Mita está sobre mí, dijo Aarón. Y ahí sale la secta de Mita en Aarón. Como hoy en día los seguidores de Jesús Miranda, el falso Cristo, el anticristo que hacía que sus seguidores se tatuaran el 666 en la mano y en la frente, que salió de Puerto Rico y que se convirtió en un imperio multimillonario en Miami y cantidad de gente lo seguían. Este hombre, cuando muere, ahora la esposa dice que ella es la que tiene el Espíritu de Dios y que ella es el Espíritu Santo encarnado en su tiempo ahora. El otro decía que era Cristo y ahora dice que después de Cristo, miren cómo es el enemigo de sutil. Miren la verdad que él está queriendo sustituir. Cuando Cristo se fue, dijo: le conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el otro Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, los guiará toda la verdad y les enseñará todas las cosas que ustedes tienen que saber. ¿Y saben qué hace esta mujer? Cuando se muere el supuesto Mesías, el supuesto Cristo, y no resucita y no rebasa la enfermedad que le cogió, el cáncer que lo agarró, y se lo lleva para el otro mundo, para el otro lado, derechito, ¿usted sabe para dónde?
Entonces ella dice, ahora yo soy el Espíritu Santo que viene detrás de Cristo. Y los seguidores, como están bajo una nube diabólica de mentira, de error, la siguen a ella. ¿Se da cuenta cómo es esta humanidad y por qué la importancia del tema que les estoy hablando? Porque este último tiempo se va a caracterizar por mucha falsedad y engaño. La Biblia dice que en estos tiempos la maldad se iba a incrementar de tal manera que aún muchos escogidos se van a enfriar en la fe y se van a apartar de la fe. Por eso no debe de asombrarnos todo lo que está aconteciendo. Lo que debe de animarnos es acercarnos más a Jesús y a su palabra. Hermano, si no te apartes de la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios. La Biblia dice, se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Su palabra permanece. Amén. Entonces note otro detalle. Los apóstoles son los obreros que trazan los planos de la obra. Son ellos los que indican a los demás ministerios los lineamientos a seguir para ir en pos de Cristo, para llegar a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo. Déjame explicar esto porque es muy importante que sepamos lo siguiente. Pablo decía, mi anhelo es presentaros a vosotros como a una virgen pura y sin mancha delante de Dios. El anhelo de todo ministerio genuino llamado por Dios es un día poder presentar a la iglesia como la novia pura, limpia y sin mancha delante de Cristo. Ahora, ¿qué ha pasado con los falsos apóstoles, con los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos de todo? ¿Qué ha pasado con aquellos que están bajo un espíritu erróneo? Que se están preparando una iglesia para sí. Y han estado enamorando a la esposa del Cordero. Eso se llama adulterio espiritual. Porque están enamorando a la que se va a casar con Cristo. Y le va a suceder exactamente como le sucedió a Adonías cuando dijo, ¿quién me diera aquella jovencita que cubría a mi padre en los últimos momentos de su vida? En otras palabras, quería acostarse con la que era la mujer de su padre David. Ustedes saben que David en su vejez, ya cuando ya era muy viejo, tenía una jovencita, pero no para tener ningún tipo de relación con ella. La tenía para que lo calentara a él y le sirviera. Ese era el propósito. Pero el hijo dijo, esa sí está buena, esa, ¿quién me la diera esa a mí por mujer? Y se lo dijeron a su padre. Si tú has firmado tu sentencia de muerte. De muchos ministros, en lugar de preparar a la iglesia para que se encante, se enamore de Cristo, los están llevando a un encantamiento y un enamoramiento con ellos mismos. Hermano, perdóneme, pero eso se llama adulterio espiritual. Nosotros estamos aquí en esta tierra con un propósito: formar a la iglesia para que una vez edificada pueda exaltar, glorificar, honrar y bendecir, y se pueda casar con Cristo también. ¿Cómo me gustaría a mí llegar a aquel gran día glorioso y poder decir, aquí está, Señor, las ovejas que me diste a pastorear son tus ovejas, aquí está tu novia, tu iglesia? Y ese es el anhelo de todo pastor, me imagino yo. Ahora, los albañiles representan al ministerio profético que supervisa la calidad de los utensilios que se utilizan en la obra. Usan la palabra para arreglar el trabajo. Los profetas están, miren, para decir, así dijo el Señor, así dice la palabra, así dice el Señor. Los profetas están para velar por la calidad del trabajo que se está haciendo para Dios.
Entonces, los verdaderos profetas van a llegar con una palabra que va a confrontar al pueblo siempre. Así te dice el Señor. Y a mucha gente no le gusta que el Señor le hable a través de los profetas. Y yo estoy seguro que esos que no les gusta eso es porque a lo mejor han oído o han visto algunos que dicen ser profetas genuinos, pero no son genuinos, son falsos. Déjenme explicar esto. La Biblia dice que si un profeta dijere algo y ese algo se cumpliere, pero ese algo es opuesto a lo establecido por Dios, Dios va a permitir que se cumpla. ¿Sabe para qué? Para saber dónde está tu corazón. En otras palabras, el que alguien profetice y se cumpla no es garantía de que es un genuino profeta que está hablando. El genuino ministerio profético hace un trabajo maravilloso porque sana las grietas. Es el que te dice: yo he visto tu corazón. Y aquello que solamente tú lo sabes, en la intimidad con Dios tú has hablado, te dicen y le dijiste a Dios esto y aquello y lo otro, pero el Señor dice esto y aquello y lo otro. Y el Señor restaura y sana a la gente utilizando ese tipo de ministerio que en este tiempo es muy útil para reconstruir la obra de Dios que está haciendo cuando se están agrietando las columnas, cuando se están agrietando las paredes. Entonces llega el ministerio profético para arreglar las cosas. Entonces los evangelistas son como los carpinteros que ponen la madera para hacer el encofrado del edificio, que son los encargados de traer la madera para los andamios, que son aquellos que hacen el mobiliario de madera dentro de la iglesia. Ustedes saben que la tarea evangelística es traer a la gente para que conozca a Jesús. Y dentro de esos muchos que vienen, unos servirán como madera temporalmente. ¿Sabe por qué temporalmente? Porque la palabra no hay asiento en sus corazones. Hay gente a la que uno les predica, vienen a Cristo, reciben a Jesús, pero no siguen en una intimidad con Jesús, no se preocupan por orar, por leer la Escritura, o no le dan seguimiento dentro de la iglesia, o se les abandona a su propio destino. Y saben qué pasa al poco tiempo. Eso es una madera como la de muchos andamios, que después que la utilizaron para algo ya no sirve para nada y es tirada por ahí. Gracias a Dios que no haya ese tipo de madera aquí en esta mañana. Pero hay otras que van a servir como partes íntegras del templo de Dios. Aleluya. Como piezas útiles dentro del templo de Dios, para decirle a otros: venga adelante, entre. Mire, cuando una puerta de esas se abre para darle entrada a otros. Qué maravilloso, ¿verdad? Pues así mismo hay carpinteros dentro de la obra que han estado trabajando con el material de Dios para que la obra del templo del Señor sea completa. ¿Cuántos me están entendiendo? Estoy hablando en sentido espiritual, hermano. Perdónenme mi locura, pero eso fue lo que yo comencé a mirar ayer cuando yo leí ese texto. Y dije yo: pero Dios mío, pero qué cosa más interesante esto que estoy viendo. Yo no sé si a usted le parece una locura lo que estoy diciendo, pero esto es una verdad muy grande. Porque hay gente, y es el cuarto ministerio, que es el ministerio pastoral, que sabe cortar piedras. Entonces es gente que sabe trabajar con piedras. La Biblia, acuérdense que ahorita leímos en Pedro, somos piedras vivas. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? Se necesita de gente con pericia para el trabajo con esas piedras, hacer un trabajo fino con esas piedras. Hay gente hay piedrecitas que se quillan de nada, hermano. Entonces hay que trabajar con esas piedras con mucho cuidado, porque hay piedras que son más resistentes que otras, pero hay piedras que se quillan de cualquier cosa. De tan solo mirarle ya están quillados. Amén. Y los expertos en toda obra, y ese es el tema de esta oportunidad, representan a los maestros. Estos explicarán todo lo concerniente al oro, que representa la divinidad, a la plata, que significa la redención, al bronce, que significa el sufrimiento, y dejé el hierro a un lado, y el hierro, que significa la dureza de los corazones de las personas con las que trabaja el obrero. Ahora déjenme explicar eso en simples palabras. Ya voy a terminar, no se preocupe que estoy casi terminando. No se ponga nervioso que voy a concluir dentro de 2 minutos solamente. Déjenme decirles esto. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar con respecto a la divinidad? Bueno, en primer lugar, que Jesús es Dios que se hizo hombre. Eso es importante conocerlo.
Y conocer también que el Espíritu Santo es Dios, no es un fluir de Dios, no es un viento de Dios, es una persona que es Dios, que vino y que ahora está dentro de nosotros. Es el otro consolador del que habló Jesús cuando él dijo: les conviene que yo me vaya, porque vendrá el otro consolador en mi lugar, y él estará con vosotros, y él los guiará a toda la verdad, y él les enseñará todas las cosas que debéis saber. Ahora, lo segundo que debemos de aprender con respecto a la divinidad es que nosotros no somos dioses, pero somos participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe qué implica eso? ¿Sabe qué implica eso? Que nosotros somos el templo donde habita Dios. Y somos participantes de su naturaleza divina, porque como Dios habita dentro de nosotros, a Él le place en momentos determinados utilizar su sobrenaturalidad en cada uno de nosotros para que nosotros mostremos la gloria de Él. Y resplandezcamos como luminares en este mundo y bendigamos a gente que necesitan salir de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Entonces, con respecto a la redención, debemos de saber que es el precio que Jesús pagó para recuperar lo que era de Él, pero que se había perdido. Perdóneme, pero toda la creación en Adán, toda la creación humana, todos los hombres y mujeres de cualquier raza del mundo, en Adán pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo pagó un precio muy alto, poniendo su vida por nosotros y derramando su sangre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, el propósito de la redención es pagar un precio para recuperar lo que antes le pertenecía, pero que se había perdido. Pero para que vuelva a ser de Él, necesita ser comprado. ¿Cuánto me están entendiendo? En otras palabras, todos los seres humanos somos criaturas de Dios porque Él nos hizo, pero a través del pecado adámico quedamos separados de Dios y necesitamos la obra de Cristo para reconciliarnos con Dios y entonces volver otra vez al plan original a ser de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que aprender con respecto al bronce? ¿Y en qué son expertos los maestros enseñando con respecto a la obra del bronce? Que Jesús sufrió y padeció para podernos dar a nosotros el título que hoy tenemos, hijos de Dios. Fue a través de sus padecimientos y de sus sufrimientos que nosotros hemos sido sanados y restaurados para la gloria y la honra del Señor. Y concerniente a la obra de hierro que se me quedó ahí fuera, es que el Señor va a trabajar con cada uno de nosotros, y no importa que nuestro corazón esté endurecido, el Señor está comprometido para volverlo blando como carne, sensibles, quitarnos esa dureza para que podamos ser sensibles a la presencia de Dios y para que podamos amarnos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. En conclusión, fíjense que les dije que quedaban 2 minutos y creo que lo cumplí. Termino. Primero, para ser expertos es necesario que nos vaciemos para que Él nos llene de su conocimiento. Hay gente que está ahí con su necedad, que yo soy un sabio, yo soy gente muy docta. Así se creían los fariseos. Y el Señor le dijo: ustedes lo que son es sepulcros blanqueados, muy lindo por fuera, pero por dentro están podridos. Ese es todo el religioso que por fuera tiene una apariencia de piedad, pero por dentro está corrompido. Entonces, una vez que nos vaciamos de nuestro conocimiento, podemos salir a compartir con otros la vida de Cristo. En la palabra encontramos cómo podemos llegar a ser hombres expertos en toda obra. Nosotros vemos que el Señor está necesitado de maestros de justicia, de gente que enseñen y tracen con destreza la palabra de Dios, muestren a otros la palabra de Dios. A través de la palabra muchos van a conocer la salvación y la vida eterna en Jesucristo. Como templo del Señor estamos siendo restaurados para que la gloria de Dios se haga manifiesta. Si te sientes descalificado, impotente, inútil, estás a punto de experimentar la más grande manifestación de Dios en tu vida. Así que lo vil,
lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios quiere hacer de ti y de mí obreros expertos en trazar la palabra de Dios para que muchos conozcan al Señor y vengan a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores.